Perfecto. Lo que pasa es que lo había hecho varias veces el Safari, pero hoy no quería. Hay que actualizar algo, parece. Bueno, les voy a dar un poquito un par de diapositivas como para orientarnos y centrarnos un poquito en lo que es la presentación. eh, y después, obviamente, va a estar el espacio abierto a preguntas, que supongo que habrá varias. Creo que lo fundamental de esto es saber cómo se transmite. Tenemos distintos mecanismos de transmisión de las enfermedades y esto es algo básico para entender de cuál es la forma para prevenir y para poder eh, prevenir y para saber cómo nos podemos contagiar de este virus. Entonces, eh, hay como tres mecanismos de contagio básico de las enfermedades que van a ser por contacto, como se ve bien acá, por medio del mecanismo de la tos y directamente por aire, ¿sí? Que digamos, esta va a ser como la peor forma de transmisión de las enfermedades para nosotros. Cuando nosotros hablamos o tosemos, estas gotitas que nosotros despedimos por una cuestión simplemente física van a caer, y van a caer y no van a caer a más de 2 metros, ¿sí? Entre 1 y 2 metros es lo que se ve que estas gotitas caen. Estas gotitas caen totalmente por física, aunque no querramos van a caer. Después tenemos también ciertas gotas que se pueden aerosolizar. ¿Y qué significa esto de aerosolizar? Que quedan suspendidas en el aire, quedan suspendidas en el ambiente. Estas son dos formas en que las infecciones se pueden transmitir, las infecciones virales, ¿no? Fundamentalmente, y la tuberculosis también es una de ellas que está dentro de este mecanismo de transmisión. Entonces vamos a tener muchos virus como el coronavirus que van a ser transmitidos por las gotitas grandes y no por las gotitas que se aerosolizan o que producen, que se mantienen en el ambiente, para hablar con una palabra más básica. Tanto la influenza como el coronavirus están dentro de este grupo, digamos, de estas gotitas que caen dentro de los 2 metros. Y después tenemos otras enfermedades que sí se transmiten por aire, por ejemplo el sarampión, la varicela, la tuberculosis, cada una con distintos grados también de virulencia, o sea, distintos grados de capacidad de contagio de esta enfermedad. El sarampión y la varicela son enfermedades muy contagiosas, y así no tanto la tuberculosis, que requiere un contacto más prolongado en el ambiente donde está la enfermedad. Sin embargo, por ejemplo, la varicela y el sarampión sabemos que son muy contagiosos y que con estar quizás en un mismo ambiente durante unos 15 minutos, uno podría perfectamente adquirir la varicela. El coronavirus no es así, vamos a ver un poquito también más adelante algunos trabajos que se hicieron, pero el coronavirus se ve que se transmite en las gotitas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas gotitas? Estas gotitas yo también las puedo tocar, yo me puedo tocar la boca, puedo tocarme la nariz y tener esas gotitas en la mano. Y si esas gotitas posteriormente, yo por ejemplo le doy la mano a una persona y esa persona no se higieniza las manos y se lleva su mano a la boca, también podría contagiarse por este mecanismo. Eh, el barbijo, bueno, esta es una diapositiva más vieja, esto igual estamos hablando de barbijo quirúrgico. eh, lo importante en esto es que de estos mecanismos aprendemos cómo no nos tenemos que contagiar. Entonces, ¿cómo no nos tenemos que contagiar? No tenemos que tener contacto una persona con otra, con estas secreciones, ¿sí? Por eso se habló mucho el tema del aislamiento social y de mantener este 1 o 2 metros entre cada persona. Y lo nuevo que se implementó, digamos, en estas últimas semanas fue el barbijo social, ¿sí? ¿Cuál es el fin del barbijo social? Bueno, el barbijo social no es lo mismo que el barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico va a tener dos funciones y va a ser usado siempre por el personal de salud, ¿sí? Esas dos funciones es, por un lado, yo no contagiarme, y por otro lado, no contagiar a los demás si yo tuviese una enfermedad. Eh, lo que nosotros recomendamos en la comunidad como para frenar este mecanismo de contagio es el barbijo social. El barbijo social es un tapabocas o cubrebocas que, a pesar de que diga así, también tendría que cubrir la nariz. Y la intención de esto no es que yo no me contagie, sino que yo no transmita la enfermedad, o sea, que mis gotitas no salgan de mi boca para no transmitir la enfermedad. Quizás esto estuvo muy discutido y los infectólogos como que inicialmente nunca estuvimos como muy a favor del uso del barbijo, claramente, porque el barbijo es un implemento médico y es muy necesario
para el personal de salud, implemento médico de personal de salud, ¿no? Perdón. Pero sí del tema del tapabocas, porque eso es como una barrera física y eso quizás uno pretende que todo el mundo pueda entender y pueda mantener este aislamiento social que todos pedíamos, pero claramente esto es bastante difícil y frente a esto se recomendó el cubrebocas. Eh, Esta es una publicación de la OMS, hubo un estudio que salió por todos lados, eh, que lo que hicieron fue aerosolizar el virus, pero este virus lo aerosolizaron con una máquina específica que aerosoliza sustancias. Entonces ellos pusieron este virus a aerosolizar en una habitación y luego midieron el aire y midieron si había virus en el aire. Y obvio que lo encontraron. Pero digamos, esta situación que ellos armaron es imposible de armar igual en la vida, digamos, en la vida diaria con un paciente nunca podría aerosolizar la cantidad de virus que ellos encontraron en el aire, porque esto fue claramente una aerosolización artificial con un equipo, bueno, en la diapositiva está bien explicado, ¿no? Pero ellos lo que encontraron fue que 8 horas después seguía manteniendo en el aire, y sí, claro, pero lo hicieron de una forma que el paciente, nunca lograríamos que el paciente esté durante el tiempo y la cantidad que se aerosolizó. ¿Por qué les digo esto? Porque claro, con este trabajo, cuando apareció, todo el mundo empezó a pensar si estábamos bien protegidos o no con un barbijo. Esta era otra diapositiva, digamos, donde explicaba un poco más de lo que les dije antes, me pasé explicando mucho la primera, pero esto también estaba acá. ¿Cuáles son las medidas de protección en la comunidad? Entonces, digamos, una forma es protegernos cuando tosemos y cuando estornudamos con el codo, ¿sí? Para no utilizar las manos, porque las manos es lo que usamos mucho más para todo. Entonces, si nosotros tenemos las manos limpias, podemos tocar un picaporte o lo que sea, vamos a transmitir menos la enfermedad. No tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Esto es fundamental para, digamos, si nosotros tenemos las manos contaminadas, que esto no venga, digamos, a nuestras mucosas, que es por donde va a entrar el virus. Desinfectar sobre todo los lugares que más tocamos. Quizás hay personas que me dicen, no, estoy limpiando el piso con lavandina todos los días, vos salís de tu casa, vas a algún lado, no, estoy yo sola con mi marido en mi casa. Bueno, uno tiene que en eso también ser racional, y por eso me parece tan importante explicar los mecanismos de transmisión, ¿no? Porque uno puede lavar el piso con lavandina 3 veces por día, pero yo lo que voy a tocar va a ser el picaporte, la canilla, entonces esos son los lugares fundamentales que yo tengo que mantener más desinfectados. El piso va a estar sucio siempre. Cuando uno considera el piso del quirófano, está sucio también, uno lo desinfecta todo, pero los que hacemos control de infecciones consideramos que hasta el piso del quirófano está sucio, ¿sí? Entonces, focalicemos la desinfección en los picaportes, las manijas de las canillas, son las cosas que más están contaminadas porque son las que más tocamos. Las luces, por ejemplo, las llaves de luz, ¿sí? Entonces, fundamental desinfectar esto y fundamental la higiene de manos también. Bueno, algo que les quería poner era la definición de caso sospechoso. Quiero recordar si tenía algo más. Entonces, con respecto a la transmisión, hay una diapositiva que ahora veo que borré, pero que quizás se los quiero transmitir también. Dijimos entonces que este virus se transmitía por gota y que otros virus se transmitían por el aire. Además de esta transmisión por gota, y además, digamos, de este generador de aerosoles, como se vio y que se encontró mucho tiempo después, ¿por qué se hizo esto? Y es algo que no les expliqué antes. Porque sí es cierto que si bien este virus se transmite por gotas o por contacto, hay ciertas maniobras específicas que podrían aerosolizar. ¿Cuáles son esas maniobras que aerosolizan? La extracción de la muestra, por ejemplo, ¿sí? El hisopado que yo voy a hacer del paciente, una intubación, una extubación, un aspirado de secreciones profundo. Esas son maniobras en las cuales yo puedo hacer una situación en la que el virus se aerosolice, lo que significa que se disemine en partículas más pequeñas. Estas partículas más pequeñas no van a caer a los 2 metros, sino que van a mantenerse un poquito más en el aire.
Pero esto ocurre en ciertas situaciones y son estas: intubación, extracción de muestra, aspiración. Son situaciones que más que nada se dan, por ejemplo, en una terapia intensiva, o bueno, la muestra se puede sacar en otro lado, pero son situaciones que se dan en ciertas áreas específicas y en ciertas situaciones especiales. No es lo habitual que pasa con un paciente. Entonces, si nosotros queremos hablar de qué barbijo que nos protege, y lo vamos a ver un poquito después en los mecanismos de protección, eh, por eso hablamos de un barbijo quirúrgico como protección nuestra y un tapabocas al paciente para que no disemine, porque estas situaciones de aerosolización no son las más frecuentes. Eh, como ustedes saben, el caso sospechoso, o probablemente muchos sepan, fue cambiando, ¿no? Nosotros empezamos con un caso sospechoso que siempre venía de viaje, eh, después agregamos, empezamos con muy pocos países, empezamos con personas que viniesen de China o del Medio Oriente, y después le agregamos Italia, y después le agregamos España, y después le agregamos Estados Unidos, hasta que agregamos todo el que venga de otro país, y hoy ya sabiendo que existe una transmisión comunitaria, que por ahora no es muy grande, decimos que un caso sospechoso es cualquiera que tenga un síntoma respiratorio, ¿sí? Tos, odinofagia, dificultad respiratoria. Se le agregó anosmia y degeusia, que sería no sentir los olores o no sentir los sabores, que esto es un síntoma bastante frecuente en los que están oligosintomáticos, en los que tienen muy poquitos síntomas, muchas veces este es el único síntoma. Y también, o sea, siempre estuvo la fiebre, pero lo que vimos es que teníamos que bajar un poquito la sensibilidad en el valor de la fiebre, porque muchos no hacen fiebre demasiado alta. O sea que en el día de hoy se estudian muchos pacientes, muchos más de los que, digamos, estudiábamos hasta hace 2 semanas, ¿sí? Esto es del 16 de abril, eh, y con eso tenemos un poquito más de, digamos, de ver lo que está pasando en la comunidad, ¿no? Porque estamos con una definición que es muy amplia. También existen otros criterios. Si ustedes ven, hay algo vinculado al lugar, ¿sí? Nosotros, si estamos en Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, somos como área de transmisión local. Hay ciertas provincias que quedan fuera de este área de transmisión local, y entonces no van a ir con esta definición. Pero en la mayoría de los lugares de Argentina en este momento estamos con esta definición, ¿no? Vamos a tener otras definiciones, bueno, como estas de las jurisdicciones, como los pacientes que van a tener solo como síntoma la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, que también se van a estudiar dentro de las 72 horas, y esto es un poquito más discutido y no discutido de opinión, ¿no? Sino que se necesita un poquito más de seguimiento del paciente. Y después, que después vamos a hablar un poquito más también, tenemos al personal de salud, que se ha escuchado y se ha dicho mucho, sobre todo en esta última semana, de lo que es el personal de salud expuesto, y eso vamos a hablar un poquito más después. ¿Qué tenemos? Nosotros vamos a tener distintos contactos, ¿sí? Distintas instancias de contacto en las que podemos estar expuestos. Vamos a tener contactos estrechos y contactos que no van a ser tan estrechos. Y esto es importante que lo definamos para definir qué hacer con cada una de las respuestas. También vamos a tener contactos de contactos, ¿no? Que a veces se nos empieza como a extender estos contactos, y uno como no sabe dónde termina, ¿no? Hasta dónde sigo buscando, hasta dónde sigo aislando a las personas. Y eso es importante que también lo entendamos, como cualquier enfermedad. El contacto siempre es la persona que estuvo en contacto con el enfermo. Si yo, por ejemplo, estoy en contacto con un enfermo, yo voy a hacer el contacto, mi conviviente va a hacer contacto del contacto que soy yo, ¿sí? No sé si se entiende mucho. Iba a poner un dibujito que ahora me estoy dando cuenta que no lo puse, pero la idea es esta, ¿sí? Después, si quieren, en las preguntas lo podemos aclarar un poquito más. Pero siempre el contacto, al que llamamos contacto, como la palabra lo dice, es el que tuvo contacto con el enfermo, y el que tuvo contacto con el contacto del enfermo ya no es contacto. Pasaría a serlo si el primero se enferma, ¿sí? Eh, entonces esto es para hablar un poquito de cómo se expone el personal de salud, y creo que esto es algo que les va a interesar mucho, y creo que es una de las preguntas más importantes que me habían planteado previamente.
definimos contacto estrecho y esto lo fuimos cambiando viendo qué es lo que pasaba en otros lados, viendo qué es lo que nos pasaba a nosotros mismos. eh, y al principio se tomaba como contacto a partir de los síntomas, ¿sí? Nosotros hoy ya sabemos y ya se sabe que 48 horas previas también uno podría estar expuesto. Entonces llamamos contacto estrecho a toda persona que haya estado en contacto las 48 horas previas del inicio de los síntomas con un caso probable o confirmado, durante al menos 15 minutos sin haber cumplido la distancia social y sin equipos de protección. Em, Y acá tenemos un cuadro un poco más específico, que esto nos lo armamos en el hospital, sobre todo con la evidencia del CDC, para entender un poco, porque esta definición puede ser muy fácil, yo les puedo decir tenía o no tenía el equipo de protección, pero claramente la medicina no es matemática y esto tampoco, y entonces empieza a pasar, uy, sí, la verdad es que tenía puesto el equipo de protección, pero me saqué las antiparras, o me saqué el barbijo, o me saqué distintas cosas, o no tenía todo puesto. Entonces, este cuadro va a ser muy orientativo con esto. Pero antes, vamos a mostrar el equipo de protección, ¿sí? Este es un cuadro que nos armamos nosotros con distintas instancias del equipo de protección o distintos momentos del equipo, momentos no, sino distintos escenarios, para decirlo con una palabra más específica. Eh, lo que necesitamos para el equipo de protección es, siempre vamos a necesitar un barbijo, ¿sí? El barbijo puede ser quirúrgico o el barbijo puede ser en un equipo de protección un poco más avanzado, un barbijo un barbijo N95, que este sí va a ser para maniobras que aerosolizan. Pero el barbijo siempre tiene que estar, siempre tiene que haber un camisolín, ¿sí? Si uno va a estar en contacto con el paciente, este camisolín tiene que ser hidrorrepelente. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo gotitas de la respiración del paciente, de cuando el paciente habla, que me llegan a mí, no tienen que traspasar el camisolín que tengo puesto, porque si no ya tocarían mi ropa y esa no es la intención, o sea, la intención es que nuestra ropa quede limpia. Las antiparras, ¿sí? Porque así protegemos las mucosas del ojo, si bien la verdad es que este mecanismo de contagio está todavía en definición, sí se encontró en lágrimas, etcétera, es un lugar que lo tenemos que proteger igual de todas maneras, aunque el riesgo sería mucho más bajo que yo no tenga antiparras a que yo no tenga barbijo, ¿sí? Y los guantes. Este es un equipo de protección, digamos, el que más usamos, con el camisón hidrorrepelente. Esta es una opción que uno podría utilizar también, que es un camisolín de contacto no hidrorrepelente, y que lo cierto es que en muchos lugares disponen solo de este equipo, ¿sí? Antiparras, barbijo, guantes y el camisolín común no hidrorrepelente, ¿sí? Este sería como el icono de lo que sería la medida de protección que necesitaríamos tener. Vuelvo a repetir, antiparras como dice acá, barbijo quirúrgico, camisón hidrorrepelente y guantes, y este sería un nivel avanzado de protección en el cual voy a estar protegido para maniobras que aerosolizan con un barbijo N95 y con una máscara, ¿sí? La máscara sobre todo nosotros la ponemos para protección del N95, el N95 es un recurso escaso, eh, que está mucha gente investigando cómo reutilizarlo y cómo poder reesterilizar estos barbijos, tanto en Estados Unidos como acá lo estamos estudiando y ya se empezó a hacer porque ya se autorizaron muchos mecanismos. Entonces la mayor protección que podemos darle es tener una máscara arriba para que este barbijo se prolongue su uso y se contamine lo menos posible. Esta opción también, si bien nosotros lo pusimos sobre todo con antiparras por una cuestión de comodidad, también en lugar de las antiparras se podría utilizar una máscara facial, ¿sí? Las dos opciones son válidas, ¿sí? Entonces, estos son los tres equipos de protección básicos, después podemos charlar tema cofia, tema botas para ciertas circunstancias, pero estos son los tres equipos de protección básicas que, digamos, se utilizan a nivel internacional, CDC, OMS, etc. Vamos a volver para entender, digamos, era bueno mostrarles el equipo de protección para entender un poquito más esto, ¿sí? ¿Qué de esto les quiero transmitir? Si bien el cuadro parece muy largo y lo vamos a ver un poquito quizás salteado, lo importante de transmitir esto que hoy
lo más importante es que nosotros utilicemos barbijo o tapabocas, ¿sí? Y que el paciente también tenga su tapabocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos acá, y vamos a ir a la segunda parte, a la primera parte, perdón, contacto prolongado de 15 minutos con paciente, que sea COVID positivo, pero que el paciente estaba utilizando, ¿sí? Barbijo. Si nosotros tenemos barbijo, aunque no tengamos el equipo de protección, no hace falta que seamos excluidos de la tarea, porque el riesgo es bajo, ¿sí? Lo que está pasando en muchos lugares es que cuando el personal de salud se expone a un paciente positivo sin el equipo de protección, se le da de baja por 14 días. Entonces, los equipos están sufriendo este problema de quedarse muchas personas sin, digamos, de quedarse muchas personas aisladas y muchos equipos de atención médico y de enfermeros y de mucamas, etcétera, tengan que irse de licencia y se queden sin poder trabajar. Eh, entonces, esta instancia creo que es la más importante y la que tenemos que quedar claro, que con barbijo nosotros y con tapabocas o barbijo social el paciente estamos bien y el riesgo es muy bajo, ¿sí? Obviamente que si tenemos todo el equipo de protección también el riesgo bajo, y si no teníamos barbijo o no teníamos nada del equipo de protección, sí, uno va a necesitar una licencia luego de la última exposición de 14 días, ¿sí? Todos obviamente van a hacer seguidos con síntomas, ¿sí? Con automonitoreo de síntomas, y frente al monitoreo de síntomas se lo hisopará, y algo que nosotros hicimos es también hisopar a las personas que se tengan que excluir 14 días de la atención en el hospital antes de volver, hisoparlas por las dudas, porque sabemos que hay muchos pacientes asintomáticos, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a que el paciente no tenía barbijo, vemos que vamos a necesitar, si no teníamos barbijo, también nos vamos a licenciar, y si, digamos, el personal de salud no tenía barbijo, pero no tenía antiparras, también se va a licenciar. Y la única forma que no nos licenciemos es que el paciente no tenga barbijo, pero nosotros no vamos a necesitar solo barbijo, sino que vamos a necesitar más del resto del equipo de protección, ¿sí? O sea que como conceptos importantes es barbijo y barbijo es la mejor opción, y si el paciente no tiene barbijo, por ejemplo nos pasa con los pacientes pediátricos, necesitamos sí el equipo de protección. Claramente, cuando el paciente es COVID positivo y yo lo voy a atender en una sala de internación, voy a usar todo el equipo que les mostré recién, ¿sí? Estos escenarios que les estoy contando es un escenario en el que por algún motivo, no sé, por ejemplo, un paciente que ingresó por otra causa y que después supimos que era COVID, hoy esto estamos tratando de al máximo evitarlo, pero bueno, pasa, y pasa según las instituciones. Hay instituciones que no tienen el poder de poder hacer tantos hisopados y hacer tanto screening en los pacientes, ¿sí? Así que como concepto importantísimo, barbijo, barbijo, digamos, en una instancia de consultorio, pensando en esto de que muchos de ustedes quieren volver a trabajar, en una instancia de consultorio, lo ideal es que el paciente se esté con tapabocas y que ustedes utilicen un barbijo, y de esa forma estarían protegidos digamos, estarían protegidos de no contagiarse, ¿sí? Después podemos charlar el tema de, bueno, obviamente la higiene de manos y de la ropa, que lo charlaremos después, ¿sí? Esto es un poco del aislamiento domiciliario en el contacto estrecho, algo que quizás es bastante difícil en algunas instancias, ¿sí? Si nosotros estuviésemos en contacto con un paciente sin ningún equipo de protección, tendríamos que por 14 días permanecer en el domicilio, en una habitación individual con buena ventilación, puerta cerrada y baño individual, salir de la habitación por periodos cortos. Si el contacto fue de alto riesgo, utilizar barbijo al salir de la habitación, mantener distancia de 1 metro con los demás, no tener contacto con personas de riesgo, barbijo si uno tiene que salir del domicilio por una situación excepcional, que por ejemplo sería ir a la atención médica, dejar delivery en la puerta para no tener contacto cuando nos traen la comida, higiene de manos, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, y bueno, el automonitoreo de síntomas. O sea que cuando estamos en contacto con un paciente, si nosotros queremos aislarnos y no diseminar la enfermedad en el resto de nuestras familias, lo que tenemos que hacer es bastante complicado, ¿sí? Esto es cuando es de bajo riesgo, que no difiere demasiado más que
el uso del barbijo y el poder compartir eventualmente un lugar común mientras estamos con el barbijo. Volvemos a los equipos de protección. Algunas publicaciones de la OMS para aclarar un poquito más, ¿sí? Algo de las personas asintomáticas es que el asintomático, si bien va a tener virus, porque sabemos que hay casos asintomáticos, contagia muchísimo menos que un sintomático. ¿Por qué? Porque no tiene tos, no tiene mocos, no estornuda, entonces la diseminación es mucho menor. Eso también es para tener en cuenta. Si la persona no tiene fiebre y no tiene ningún síntoma, va a contagiar muchísimo menos que el que está muy sintomático, ¿sí? Pero sí, obviamente puede tener virus y puede contagiar. Una de las cosas que también se pregunta mucho es, hablamos mucho del barbijo y quizás algunos se esté preguntando por qué no hablamos de los guantes. La verdad es que los guantes tienen que ser muy bien utilizados. Los guantes es para la instancia médica, para la instancia en la que yo voy a revisar un paciente. Los guantes, y mismo los médicos, ¿no? O sea, los que hacemos control de infecciones, que estamos todo el tiempo mirando esto, y no por el COVID, por un montón de cosas, vemos como el guante da una falsa sensación de seguridad. Nosotros hablamos mucho de falsas sensaciones de seguridad. Creer que yo estoy protegido, por ejemplo, porque tengo puestos guantes. Y con los guantes, y seguro si prestan atención, yo veo mucha gente en la calle, y con los guantes se acomodan el barbijo, se tocan el ojo, agarran la plata, agarran las llaves, tocan a la otra persona, y esos guantes son los mismos. Y esos guantes son transmisores, y de hecho el virus vive más en los guantes que en nuestras manos. Hasta nuestras manos tienen RNAsas y tienen cosas que nos pueden proteger un poquito más. Los guantes, si yo les pongo alcohol en gel, no sirve. Algo muy importante es que el alcohol en gel sirve solo para las manos. Justamente el gel, o a veces no son gel y son sustancias más líquidas, pero tienen emolientes y sustancias que nuestras manos las van a absorber y que las superficies no. Entonces, yo quiero limpiar una superficie, siempre tiene que ser con alcohol común y no con alcohol en gel. Los guantes, si les pongo alcohol en gel, no sirve, van a seguir contaminados, y si le pongo algún medio o algún otro desinfectante, tampoco va a ser tan efectivo, ¿sí? Así que es muchísimo mejor estar con las manos, si yo digamos, no para atender un paciente COVID directamente para revisarlo, ¿no? Porque ahí yo me los tengo que poner, los tengo que descartar después, pero digo, para un contacto social con un paciente, como podría ser un consultorio, es mejor que nosotros nos pongamos alcohol y nos lavemos las manos frecuentemente antes que tengamos guantes y que estemos tocando otras cosas con los guantes, ¿sí? Esto me pareció bueno mostrárselo. Estos son los casos país desde que se inició a tener casos en el país. Esta es una curva un poco ablandada de día a día y una curva logarítmica de cómo vienen los casos, ¿no? Fíjense que desde el 3 de marzo estamos a casi 2 meses, en una semana más, y logramos mantener una curva achatada gracias a la distancia social. Si ustedes ven las curvas de los otros países, no quise poner 1000 curvas acá, si ven las curvas de los otros países, se fueron todas para arriba muchísimo antes. Claramente la distancia social, el quedarnos en su casa, el no exponer a las poblaciones de riesgo es fundamental para que no haya un pico. ¿Cuál es la intención de que no haya un pico? Es no saturar el sistema de salud, ¿no? Romy recién hablaba de una guerra en la que estamos todos sobre el mismo, una guerra que no es entre nosotros, sino contra el virus, y esto lo digo mucho, ¿no? Y es como que hoy nos estamos preparando para la gran batalla, ¿no? Ya sabemos que la guerra está y que la vamos a tener que afrontar, pero nos estamos preparando, nos estamos rearmando para estar esperando la cantidad de casos que vamos a tener. Cuanto menos casos vengan juntos, menos vamos a saturar el sistema de salud y los vamos a poder atender mejor. Porque también lo que está pasando es que no solo los pacientes mueren por coronavirus, sino que, digamos, adentro del hospital nosotros sabemos que hay muchas infecciones intrahospitalarias y que para eso tenemos que cuidar al paciente, tenemos que cuidar, digamos, la higiene de manos, etcétera. Y sabemos también que con todo este equipo de protección que hay que usar, muchas veces uno se protege mucho porque la intención en esto es proteger al personal, que el personal no se enferme, y quizás en un punto se descuida mucho, digamos, la contaminación entre paciente y paciente. Entonces,
cuanto mejor podamos atender a estos pacientes y cuanto menos sature el sistema de salud, piensen que lo inicialmente pensado, mirando las curvas de otros países, era que para entre el 12 y el 14 de abril, que fue la semana pasada, cuando se decidió la extensión de la cuarentena, si nosotros no hacíamos cuarentena para esa fecha, se planeaban entre 22.000 y 45.000 casos. Imagínense que esto iba a saturar nuestro sistema de salud, que no estaba preparado, eh, y hoy va a estar más preparado, y la verdad es que esto requiere un entrenamiento, ¿sí? Algo también dijo Romy recién, en la charla, esto requiere un entrenamiento, tenemos que saber cómo actuar y hoy nos estamos preparando muchísimo más y tuvimos experiencia con pocos pacientes como para poder estar preparados para cuando tengamos más casos. Las últimas diapos, algo interesante, ver los grupos de edad, ¿no? Esto se habló mucho cuando cuarentena sí, cuarentena no, afecta más a los mayores de edad, y sí es cierto, si ustedes ven los casos de Italia, que son los verdes, y los casos rojos, en Corea, los casos rojos son de Corea. Corea se estudió muchísimo a la población, se hizo un porcentaje de población grandísima que se estudió, y fíjense como la mayoría de los casos estaban en edades jóvenes, ¿sí? Porque cuando uno estudia mucho y estudia asintomáticos, se da cuenta que hay muchos asintomáticos y muchos oligosintomáticos, esto de la anosmia, de la digeusia, o sea, no sentir el olfato, no sentir el gusto. Estos pacientes son muchos, ¿sí? Si uno estudia a los enfermos, a los graves, obviamente que voy a tener más enfermos graves en esta población, ¿sí? Eh, pero fíjense cómo cuando uno estudia mucho la población encuentra muchos pacientes jóvenes. Si ven el promedio, este es otro parecido por grupos, uno era porcentaje y este es valor total, pero fíjense que sigue siendo lo mismo. Y después, esto es el grupo de edad, para no pensar que esto pasa esto porque en Italia los grupos de edades son mucho más de estos, y fíjense como el grupo de edad no enfermo, esto es población, fíjense cómo son similares tanto en Corea eh, como en Italia, ¿sí? Los casos. Lo que les quería decir con respecto a lo previo, nosotros hoy ya estamos estudiando muchísimo más pacientes y se fijan, el promedio de edad en Argentina todavía es un promedio de edad bajo, pero porque claro, estamos estudiando pacientes con pocos síntomas y no solo los graves, ¿sí? Si se fijan en la tasa de, digamos, en la media de edad de los muertos es 78 años y de los enfermos es como 44, ¿sí? Entonces vemos como la población mayor es la más afectada para estar grave, pero la mayoría de los enfermos es una población baja y también muy tironeado por los viajeros, ¿no? Porque el 35% de la población todavía sigue siendo de la población infectada los que han venido de viaje. Claramente esto me gusta decirlo, que compartamos solo información confiable y de esta manera nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Hay muchas noticias que hasta las dicen los médicos, ponerse vapor, no sé, tomar a cosas calientes, hubo hasta médicos haciendo videos y poniendo esto. Claramente el virus es intracelular, yo solo lo voy a poder matar de otra forma y no lo voy a matar con algo de contacto como vapor, como agua caliente, como bicarbonato, ¿sí? Así que esto es importante, ¿sí? Porque a veces uno le llega una información, la reenvía, no la lee. Creo que es importante que leamos todo antes de reenviar para que no se arme una bola, como diríamos, de información no correcta. Lo último que les quería decir es con respecto a la transmisión en el personal de salud, que me olvidé decirlo antes, es que lo que estamos viendo es que el personal de salud se contagia entre ellos, ¿sí? Tanto en nuestro hospital como en otros lugares con los que estuvimos hablando, o sea, quizás haya alguno que pueda haber asistido a un paciente sin el equipo de protección correcto, pero la mayoría se contagian entre ellos, ¿sí? Por eso la implementación, nosotros hace un mes que pusimos el barbijo dentro del hospital. ¿Y por qué esto? Porque nos dimos cuenta que el contagio era cuando estaban, por ejemplo, en una reunión, ¿sí? O sea, quizás alguno venía enfermo, nos pasó un trabajador del hospital que su familia estaba enferma, él fue a trabajar igual subfebril, él contagió totalmente, o sea, personal del hospital, pero sin contacto con pacientes. Él contagió a su compañero contagió a su familia, nos está pasando esto, ¿sí?
personal de salud, una enfermera que tuvo contacto con otros pacientes, con pacientes COVID en otro hospital, y vino y contagió a sus compañeros de trabajo porque en las áreas compartidas no usaban barbijos, y obviamente en algún momento no lo usaron porque nosotros no se lo dijimos, pero luego nos pasaba que, por ejemplo, lo usaban en el hospital, en los pasillos, y cuando iban a su oficina no lo usaban, ¿sí? Entonces, nosotros como personal de salud no podemos cumplir la cuarentena, ¿sí? Ustedes, como les mostraba, la cuarentena nos hizo un efecto, hizo que los casos no estallaran, ¿sí? Pero nosotros somos los que no estamos pudiendo cumplir la cuarentena porque tenemos que ir a trabajar igual. Entonces, ¿cómo la cumplimos aunque tengamos que ir a trabajar? Está bien, no nos podemos quedar en casa, pero cuando salimos, mantengamos la distancia con nuestro equipo de trabajo, utilicemos barbijo, higienicémonos bien las manos, porque esa va a ser la forma que no contagiemos entre nosotros, ¿sí? Más del 50% de los trabajadores de la salud contagiados acá son por contacto entre ellos y no por contacto con paciente. Así que esto es súper importante. Y otro porcentaje muy grande también de estos trabajadores de la salud contagiados venían de viaje, ¿sí? Y algunos vinieron de viaje, y también nos pasó, lamentablemente, de lugares en los que todavía supuestamente no tenían una circulación comunitaria importante y no se los aisló, y a partir de ahí, por ejemplo, en el hospital nosotros tuvimos una viajera de Colombia, que en su momento no se aisló porque Colombia no era un lugar de riesgo, tuvimos 9 contagiados, ¿sí? Entonces, por eso esto, como nosotros tenemos que seguir trabajando, barbijo, distancia social y mucha higiene de manos. Creo que terminamos con lo que tenía ganas de decirle, así que creo que está abierto para las preguntas. Bueno, gracias, Analía, muchas gracias. Tengo una pregunta acá de Monse que pregunta si el detergente común alcanza para la higiene de la vajilla que usan los pacientes COVID positivos que se encuentran aislados en domicilio. Perfecto, sí. No les sabré de los desinfectantes porque supuse que iba a surgir en las preguntas. Sí, el detergente sirve, el detergente remueve, este virus tiene una membrana, o sea que yo cuando uso agua y jabón para las manos o utilizo detergente para lavar las cosas, voy a removerle la membrana y lo voy a inactivar totalmente, ¿sí? O sea que sirve perfectamente el detergente, y sirve el jabón común, no hace falta que sea jabón antiséptico, ¿sí? Con jabón común yo le remuevo la membrana y voy a hacer que el virus no sea viable, el jabón también. Para desinfectar, lavandina, ¿sí? Lavandina diluida 1 en 10, siempre chequear cómo viene la lavandina, la mayoría viene 50 microgramos, si no se pone el doble, se ponen, digamos, 1 cucharada cada 1 litro o 2 cucharadas cada 1 litro. Esta lavandina preparada dura solo 24 horas, la lavandina es muy inestable, de hecho yo una vez que la compro, fíjense que la lavandina vence al mes. Entonces, digamos, a veces algunas tienen puesto una etiqueta de 3 meses, pero al mes ya esta lavandina ya no es la misma lavandina. Entonces esto es súper importante. Y lo otro, que la verdad es que quizás es hasta preferible, cualquier desinfectante que diga que mata el 99,9% de las bacterias es muy efectivo, ¿sí? Son los amonios cuaternarios que nosotros usamos para desinfectar en el hospital. Con lo cual es buenísimo para cualquier superficie, porque no es lavandina, no nos vamos a manchar, no arruinamos nada, todos los aparatos eléctricos se les puede pasar el amonio cuaternario y no pasa nada. Algo que a mí me gusta muchísimo son las toallitas Ayudín, estoy dando una marca, pero son las únicas que hay en el mercado. Esas son un amonio cuaternario y son buenísimas, porque uno limpia y las tirás, y no tenés posibilidad digamos, de contaminar nada. Otra de las cosas también, la dilución del alcohol, tengamos mucho cuidado, porque el alcohol diluido con agua común nos va a servir para desinfectar una superficie y eventualmente nuestras manos, y el virus lo va a matar, pero ese alcohol no lo pongamos en una herida, porque los antisépticos no se autoesterilizan, ¿sí? Si yo un antiséptico lo contamino, ese antiséptico va a contaminarme después, ¿sí? Para hacerlo bien gráfico, por ejemplo, algo muy frecuente es el iodopovidona, se supercontamina con bacilos gram negativos, con pseudomonas. Y es muy frecuente que nosotros veamos pacientes que se hicieron piercings y que tienen, en el lugar donde se hicieron el piercing puede ser muy bueno, pero la iodopovidona no la tiran todos los días. Entonces utilizan esa misma con todos los pacientes, mojan el algodón, ¿sí? Haciendo este movimiento que yo mojo el algodón, una vez que yo abrí el paquete de algodón, ya no está estéril, y los frascos estos de Pervinox se contaminan con pseudomonas,
hacen que desinfectan y después terminan apareciendo las infecciones. Así que mucho cuidado con la utilización de los antisépticos, nunca hacer este movimiento de mojar, siempre si yo voy a usar un antiséptico, echarlo sobre, digamos, el paño o sobre el alcohol, y acordarse que si yo lo diluí con agua no lo puedo usar para desinfectar una herida porque puede tener bacterias perfectamente. El agua que tomamos está llena de bacterias que las digerimos y no nos hacen nada, pero frente a una herida cortante sí podrían hacer. Analía, yo tengo dos preguntas. El desinfectante, ese que nombrás, 99,9% de bacterias y virus y todo eso, ¿hay que diluirlo o hay que usarlo No, como viene? no, hay algunas presentaciones que la vas a leer que te dice que la diluyas, pero la Sí. mayoría, por ejemplo, de los sprays de los aerosoles, esos vienen listos para hacer, y me parece mucho más útil porque es mucho más fácil, digamos. Sí. Con eso es mucho más fácil, y las toallitas lo mismo vienen. Y lo otro que te quiero preguntar es, últimamente se vende el alcohol en aerosol. ¿Es útil usar el alcohol en aerosol? Digo, porque, por ejemplo, yo llego de la calle y rociarme en lavandina no es una posibilidad porque me arruino la ropa, usar el lisofón o alguno de esos no es una posibilidad porque el olor es tremendo. Digo, vengo usando alcohol en aerosol que se está vendiendo mucho. Digo, ¿es útil rociarse con alcohol o no? Bien, esto es importante también. El alcohol en aerosol, si yo lo uso para las manos, está perfecto. Lo que tiene siempre, todas las cosas que tienen como el cierre el sellado, cuando tienen un atomizador, duran un poquito más, ¿sí? Porque están bien sellados y no se va a evaporar. Eh, si tienen emolientes, o sea, si es como si fuese alcohol en gel, acuérdense que es solo para la piel, que no va a servir para una superficie. Si el alcohol común para una superficie. Y sobre la ropa estas cosas no funcionarían, ¿sí? Eh, digamos, porque la ropa es porosa, es muy distinto y no hace falta que uno se rocíe con esto, ¿sí? Eh, el virus, si yo dejo algo descansar, depende de la superficie que sea, pero en la mayoría de las superficies en 72 horas, listo, no puede ser más viable. Acuérdense que los virus no son como las bacterias, no viven solos, necesitan una célula en la que vivir, con lo cual no es que va a quedar en algo y va a poder sobrevivir. ¿Cuál es mi consejo cuando uno llega? Es higienizarse bien las manos, higienizarse la cara, que son las superficies más expuestas. Obviamente que no es lo mismo volver del hospital que volver de comprar algo en, no sé, en la panadería. Con el uso del tapabocas social, lo que hacemos es que la gente no esté diseminando gotitas, con la cual eso disminuye mucho más la transmisión por contacto. Mi consejo es que si uno fue a comprar algo a la esquina, no hace falta que se cambie la ropa, simplemente higienizarse bien las manos, utilizar sí el tapabocas, y si quieren higienizarse la cara, que es lo que quizás uno a veces se toca un poquito más inevitablemente, porque uno dice, no te toques la cara, no te toques la cara, pero quizás el barbijo se te cae, se te desacomoda y uno lo termina tocando, así que es fundamental esto de higienizarse las manos, y si uno viene de la calle de hacer una compra en la panadería, no hace falta sacarse la ropa. Sí, si estuvo en contacto con pacientes o uno viene del hospital, el consejo es que al llegar sí sacarse la ropa, y lo mismo, lavarse las zonas expuestas, las manos, uno siempre expone mucho más de lo que es las manos, ¿no? Y higienizarse un poco más hasta los codos, y la cara, ¿sí? Esto también de llegar y bañarse, si uno estuvo protegido con ropa y uno se saca la ropa, tampoco hace falta. Si uuno estuvo atendiendo en una terapia intensiva, muchos pacientes COVID, quizás esa es otra la situación, y de hecho nosotros lo que recomendamos, que es, o sea, si venís del hospital, sacate la ropa, y si vas a ir a atender a un área donde haya pacientes COVID positivos, el consejo es que al llegar al hospital, obviamente te cambien de ropa, te pongas un ambo, en ambo porque es lo más cómodo, ¿no? Y ese ambo sea solo para la atención de esos pacientes. Pero bueno, lo más importante es la higiene de manos, cubrirse la boca y desinfectar la superficie estas, la manija de la canilla, el picaporte, etc. Tengo una pregunta más. Entiendo que, perdón, eso que acabas de decir es lo que también podríamos usar en el consultorio atendiendo pacientes, nosotros digo como psiquiatras. Exacto, O sea, exacto. es el Para mí mismo lo que de tiene Sí, lo que tienen que hacer es ponerse la ropa para ir a, digamos, atender al consultorio, llegar a casa, sacarse la ropa, higienizarse las manos, usar un barbijo para atender al paciente, que el barbijo también, quizás es difícil, ¿no? Uno quiere ver la cara del paciente, las expresiones, ¿no? Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que hoy nuestra expresión más que nada está en los ojos.
Entonces, Ujú. cubrirse la boca, higienizarse las manos, y limpiar las superficies, ¿no? Donde uno trabaja, limpiarlas con alcohol, con las toallitas, con algún amonio de estos cuaternarios, 99%, y con eso, digamos, estaríamos perfectos. Ofrecerle al paciente cuando ingresa que se ponga alcohol, eso también es importante, porque entonces yo ahí, ya el paciente tiene un tapabocas y le puse alcohol en las manos, y bueno, ya está, digamos, ¿cómo me va a transmitir la enfermedad? Ujú. Y mantener esta distancia, tener 1 metro, no abrazarlo, no saludarlo de esa forma. Bueno, leo la última pregunta y vamos a ir cerrando porque ya es demasiado tiempo. La última pregunta es si estás de acuerdo con el uso de rayos ultravioletas para poder reutilizar los barbijos en el 95, y en cuántas oportunidades podría hacerse y cada cuánto tiempo. Mira, a ver, eh, lo que está aprobado por la FDA hasta hoy es la desinfección con vapor de peróxido, ¿sí? Que es el plasma de peróxido, vapor de peróxido, que son las desinfecciones que se llaman Sterrat, Steri. Eh, el UV, en realidad, si bien hay lugares que lo están usando, de hecho hubo un webinar de SADI antes de ayer con Gonzalo Berman, que está trabajando en Estados Unidos, él es argentino, y ellos lo están haciendo con UV, con rayos UV, y lo presentaron como trabajo. Todavía eso no está aprobado por la FDA, digamos, hacerlo con rayos UV. Tampoco es económico, porque muchos me dicen, bueno, el Sterrad, que es la desinfección con peróxido, no es económica y no está en todos los lugares. La desinfección con UV tampoco, porque tiene que ser aparatos específicos de UV para desinfectar los barbijos. No es el rayo UV del sol, ¿sí? Eh, si es con Sterrad o con algún peróxido o con el vapor de peróxido, por ahora están aprobados 2 desinfecciones, están probando si se puede hacer 5 veces. eh, y si es con lo otro, con UV, mira, los que lo están probando hacer lo hicieron hasta 10 veces. ¿Cómo es el plan que estamos desde SADI viendo de hacer y lo que estamos planeando en varios hospitales? Es la utilización del barbijo, protegerlo con la máscara para que no le lleguen a pegar lo menos posible. Ese barbijo guardártelo, utilizarlo durante 15 días y a los 15 días mandarlo a esterilizar. Las 2 veces harían que el barbijo te puede durar 45 días, que la verdad es que es un tiempo bastante considerable. La otra opción que da el CDC es decir, que tengas muchos barbijos, que lo guardes por 72 horas y que no lo reesterilices porque a las 72 horas el virus se le murió. Pero necesitas muchos barbijos, ¿sí? Y realmente es un recurso que, aunque lo querramos, está difícil de conseguir, ¿sí? Porque en Estados Unidos les está pasando lo mismo. Es un recurso difícil de conseguir. Pero bueno, esta es como la condición ideal. Y tampoco es fácil, no mucha gente tiene V tampoco acá en Argentina. Habría que conseguir el aparato y nosotros en algún momento buscamos un aparato de UV para hacer una desinfección terminal de las habitaciones, vos pones el aparato y se desinfecta bastante la habitación, pero es muy caro también. Bueno, Analía, te agradecemos un montón. La verdad que los datos que das nos sirven para todos los días, no solamente para trabajar como profesionales de la salud, sino también para tener en cuenta en casa, ¿no? Que también es la otra dimensión que nos atraviesa esta situación. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no vamos a dar por